nos van a servir para identificar los orígenes óseos, principalmente de los pares craneales. Entonces recordamos que la cabeza, desde el punto de vista anatómico, la dividimos en dos: cráneo, cara, ¿verdad? Y que el límite entre cráneo y cara era precisamente la articulación de los huesos propios de la nariz con el frontal. De los huesos propios de la nariz para abajo, el macizo facial o huesos de la cara, y de los huesos propios de la nariz para arriba, el cráneo. Y el cráneo lo dividíamos en dos: en una bóveda craneana y en una base del cráneo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa recordar más es eso, la base del cráneo, la bóveda craneana. Bueno, anatómicamente, cuando estudiamos el cráneo, nos recordamos que lo íbamos a dividir en tres fosas: una fosa cerebral anterior, una fosa cerebral media y una fosa cerebral posterior. La importancia de esas fosas es el contenido que cada una de ellas va a tener. El límite de la fosa cerebral anterior, pero si hubiéramos podido quitar una parte del frontal, sería la tabla ósea interna del frontal al borde anterior de las alas menores del esfenoides. Va a ser nuestra fosa cerebral anterior. En la fosa cerebral anterior, como estructuras importantes, vamos a tener esta escotadura en donde se articula este hueso que tenemos aquí en el centro, que era el etmoides. Si vemos el etmoides, entonces recordamos que este tenía una pequeña eminencia que era la cresta Galli. Y la cresta Galli sirve de inserción a la tienda del cerebro o hoz del cerebro, que es una membrana que va a separar a los hemisferios cerebrales. ¿Qué otra cosa importante encontramos a este nivel de la fosa cerebral anterior? Que a los lados de la cresta Galli, el etmoides tiene una lámina perforada que se llamaba lámina cribosa, ¿verdad? La lámina cribosa. Y la lámina cribosa lo que permite es el paso de las raíces nerviosas que se forman en la mucosa de la nariz, la perforan y llegan a una estructura que descansa aquí arriba, que se llama bulbo olfatorio. Y el bulbo olfatorio es el origen aparente del primer par craneal o nervio olfatorio. Realmente el primer par craneal o nervio olfatorio, su origen real es en la mucosa nasal, ¿sí? En la mucosa nasal se forman las raíces del nervio olfatorio, penetra la lámina cribosa, llega al bulbo olfatorio, del bulbo se va hacia la corteza cerebral. El primer par craneal es el único par que se brinca al tálamo, no pasa por el tálamo. Es el único de los pares craneales. Aparte, al igual que casi todos los nervios de la relación, lo que sería olfatorio, óptico, vestíbulo coclear, se forman fuera del encéfalo. Su origen real está afuera, pero regresan y se meten al encéfalo para llevar información. Pero el único que no entra en contacto con el tálamo es el olfatorio. ¿Qué más tenemos en la fosa cerebral anterior? Pues a este nivel lo que vamos a tener básicamente va a ser a los lóbulos frontales del cerebro. Entonces vamos a tener al lóbulo frontal. Eso es lo más importante que podemos encontrar en la fosa cerebral anterior. Aparte recordamos que adelante de la cresta Galli estaba el agujero ciego, y en el agujero ciego había una vena que comunicaba la fosa cerebral anterior con las fosas nasales, que se llamaba vena emisaria de Espirilo. La vena emisaria de Espirilo. Bueno, si continuamos, ¿sí? Disculpe, el límite anterior, ¿cómo se llamaba? Es la tabla ósea interna del frontal. Okay. Y el borde anterior
de las alas menores del esfenoides. Fosa cerebral media, es el mismo límite. Borde anterior de las alas menores del esfenoides y el peñasco del hueso temporal. Este espacio que tenemos acá es la fosa cerebral media. En la fosa cerebral media encontramos a la hipófisis en la silla turca, al seno cavernoso, que son venas, ¿se acuerdan ustedes que son venas que están rodeando en su entrada a la arteria carótida? La carótida acá se da una excepción a la regla, que en el interior de una vena, dice el libro, hay una arteria. Pero realmente no es una vena, son un montón de venas que forman un seno. También vamos a encontrar a los pares craneales. Vamos a encontrar al lóbulo temporal del cerebro. Entonces, en esta región es donde más estructuras óseas importantes o accidentes óseos importantes vamos a tener. Vamos a empezar platicando un poquito de lo que es este huesito. ¿A ustedes les gustaba mucho? Sí. Me puso loco. Perdón. ¿Cuál quiere, doctor? ¿El esfenoide? ¿Qué tiene? Se me perdió mi botoncito para... Ahí está, para así. Ok, entonces tenemos este huesito bonito que se llama esfenoides. Pues ustedes recordarán que este es el hueso llave del cráneo. ¿Por qué? Porque sirve para unir a todos. Es el centro, básicamente, del cráneo. A él se le articula el frontal, se le articula el etmoides, se le articula el temporal y se le articula el occipital. Pero lo más importante de este hueso son todos los orificios que va a tener. Vamos a recordar desde el punto de vista neuroanatómico las estructuras importantes que vamos a ver en él. Si empezamos de arriba para abajo, primero tendríamos este orificio. Este orificio que tenemos acá es el orificio del nervio óptico, ¿verdad? Lo vamos a encontrar por debajo de las alas menores de los esfenoides. El orificio del nervio óptico da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Entonces hay un orificio y hay un canal. El orificio es por donde sale y el canal es lo que atraviesa el espesor del hueso y llega a la órbita. Por detrás de los orificios del nervio óptico vamos a tener un pequeño canal, una pequeña depresión. A este nivel se va a formar el canal del quiasma óptico. El quiasma óptico no es más que el entrecruzamiento de las raíces nerviosas del nervio óptico. En la retina de los ojos se forma el nervio óptico que atraviesa acá y se meten en este canal y se juntan acá en ese canal. A ese nivel se va a ver un entrecruzamiento de fibras nerviosas. La parte interna o el campo visual interno, cuando llega al quiasma óptico, se entrecruza y va a ser evaluado por el hemisferio contralateral.
el campo visual externo, cuando llega al quiasma óptico, persiste de su mismo lado. Entonces va a ser evaluado por el hemisferio cerebral del mismo lado, no por el contralateral. O sea, sí hay un entrecruzamiento, pero no de las fibras nerviosas completas. Solamente lo que vemos con el campo interno va al lado contrario y el lado externo se queda en su mismo lado. De acá, después del quiasma, va a formar unas haces de nervios que se van a dirigir a los colículos faciales y de los colículos a los cuerpos geniculados del tálamo y del tálamo a la corteza cerebral, a las regiones 14, 15 y 16, que son las que nos interpretan lo que vemos, el color y la forma. Entonces el canal del quiasma, ¿verdad? Canal del quiasma, importante también. ¿Qué otra cosa importante vamos a tener acá arriba? Si lo vemos un poquito de lado, pues vamos a tener a la cía turca, ¿verdad? Este espacio que tenemos acá va a ser la cía turca y en su interior encontramos a la glándula maestra, que es la hipófisis. La hipófisis tiene dos, una neurohipófisis y una adenohipófisis, y se llaman así porque su origen embriológico es distinto. Una viene del sistema nervioso central y la otra de la mucosa de las fosas nasales, por eso se llama adenohipófisis, y van a tener funciones diferentes. La hipófisis es una glándula pequeña como una alberja, pero con una cantidad de funciones increíbles, ¿verdad? Formación de leche, sueño, inducción del sueño, quitar el sueño, darnos hambre, quitarnos hambre, deseo sexual, un montón de cosas que son controladas gracias a la hipófisis. Entonces, la cía turca. Recordamos también estos piquitos que tenemos acá, que ¿cómo se llaman? Apófisis clinoides. Las apófisis clinoides. Y teníamos apófisis clinoides anteriores, medias y posteriores. Entre las apófisis clinoides anteriores y las medias se forma un ligamento que cierra un espacio, ¿sí? Y en este espacio lo que vamos a encontrar es al seno cavernoso, son venas, básicamente es un montón de venas. En el interior del seno cavernoso lo importante es que encontramos a la carótida interna, arteria que se encarga de irrigar al cerebro. Y también vamos a encontrar a los pares craneales. Tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal van dentro del seno cavernoso. Tercero, cuarto, quinto y sexto. Bueno, por debajo de las alas menores, entre las alas menores y las alas mayores, tenemos esto que está acá, que se llama hendidura esfenoidal o escotadura esfenoidal. En la hendidura esfenoidal pasa el tercer par craneal, motor ocular común, cuarto par craneal, motor ocular externo, la primera rama del nervio trigémino, nervio oftálmico, y el nervio troclear. Ya, tercero, cuarto, quinto, sexto par craneal. Cada uno de estos nervios inerva a diferentes músculos en el ojo. En el ojo teníamos músculos extrínsecos, que eran recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. Y tenemos dos músculos oblicuos, un oblicuo inferior y un oblicuo superior. Al recto superior, recto interno, recto inferior y oblicuo inferior los inerva el tercer par craneal, motor ocular común. Al recto lateral, el motor ocular externo o patético. Al oblicuo superior lo inerva el troclear. Si ustedes se recuerdan, en la parte interna de la órbita del ojo, de lo que era el hueso frontal, había una pequeña depresión, una cavidad en donde se alojaba la tróclea. ¿Por qué? Porque el oblicuo llega a la tróclea y se inserta en la retina, en la esclerótica, perdón, del globo ocular y nos permite mover el ojo hacia adentro. Entonces tiene un punto de tracción. Entonces para ver hacia adentro usamos al oblicuo superior. Inervado entonces por el nervio troclear.
Por eso su nombre, porque ese músculo tiene una troca. Entonces, hendidura esfenoidal, tercero, cuarto, quinto, sexto par craneal. De ahí tenemos a estos agujeritos. Este agujero redondo mayor, que da paso al nervio maxilar o segunda rama del trigémino. Entonces el trigémino es el quinto par, por eso es una B. B1, oftálmico. B2, maxilar. B3, mandibular. Entonces en el agujero redondo mayor, nervio maxilar, B2. Tenemos otro agujero un poquito más atrás, el agujero oval. Agujero oval da paso a B3, al nervio mandibular. Nervio mandibular. Y tenemos otro agujero acá pequeño, que en la anatomía antigua se llamaba agujero redondo menor o agujero espinoso, ¿verdad? Ese da paso a la arteria meningia media. La arteria meningia media. Así, desde el punto de vista neurológico, sería lo más importante. Neuroanatómico. Después tenemos a este otro huesito acá al lado, que va a ser nuestro hueso temporal. El hueso temporal tenía tres porciones. La porción mastoidea, la escama y la porción petrosa, que es la porción que está en el interior del hueso. En la porción petrosa, el hueso temporal, teníamos una eminencia, una elevación que se llama eminencia arcuata. Esa elevación que nosotros vemos acá es porque en el interior del hueso hay unos conductos que se llaman conductos semicirculares y son tres. Estos conductos semicirculares son el origen del nervio vestibular y van a estar unidos acá a una bolsa que se llama utrículo y a otra que se llama sacro. Están aquí abajo. Entonces por eso aquí hay una pequeña elevación. Sería la eminencia arcuata. Pero en el hueso, ¿perdón? ¿No origen aquí? Al nervio vestibular, del nervio vestíbulo coclear a la rama vestibular del nervio auditivo. Pero tiene este orificio grande aquí adentro, que se llama conducto auditivo interno. Entonces, este agujero es el conducto auditivo interno y va a estar partido en cuatro. ¿Quiénes van a salir por acá? Va a salir una rama del nervio vestibular, van a salir dos ramas del nervio coclear, que juntas van a formar el nervio auditivo, y va a ser la salida del nervio facial. Entonces, por el conducto auditivo interno, importante de los pares faciales, sale el nervio facial. El nervio facial se va a meter dentro de la porción petrosa del hueso a la cavidad timpánica y lo va a hacer a través de un pequeño conducto que se llama conducto viviano y sale el nervio facial posteriormente en este agujero que tenemos acá, ¿Cómo dijo que se llamaba ese agujero? el conducto viviano con B pequeña, viviano, y sale o se vuelve visible fuera del cráneo al salir a través de este orificio que se llama agujero no, eso lo vimos con Estilo anatomía, faríngeo. estilo mastoideo, porque está entre la apófisis estiloides y la porción mastoidea del hueso. Entonces ahí sale el nervio facial. Cuando sale el facial del hueso temporal, entonces tiene un trayecto corto y penetra en la parótida. Y en el interior de la parótida del nervio facial da sus dos ramos terminales. Uno que va arriba, temporofacial, y otro que va abajo, cérvico-facial.
Entonces atraviesa acá a la glándula parótida, una arriba y una abajo. Temporofacial, cérvico-facial. Entonces ese agujero es importante, es realmente la salida del cráneo. Pero empieza Temporofacial, ¿y cuál era el otro? y cérvico-facial. Temporofacial y cérvico-facial. Pero lo importante es que al inicio entró por el conducto auditivo externo. ¿Qué? ¿Qué más había importante acá en el temporal? Si ustedes ponen atención en este hoyo que tenemos acá, vamos a marcar aquí para que se ponga celestito. Este que tenemos acá es el conducto carotidio. Es la entrada al cráneo de la arteria carótida interna. Entonces la carótida interna penetra acá, en la parte inferior del hueso temporal, y posteriormente ingresa al cráneo a este nivel. Se hace desde el interior del temporal, hace una curva como una L. Entra abajo, se curva y penetra al cráneo. Este entonces es el conducto carotidio, que da paso a la arteria carótida interna. Disculpe, el agujero estilo mastoideo no estaba cerca de este conducto carotidio. Es que lo vi casi igual. No, ahorita te lo voy a decir. Entonces, este que sí. está acá Ya lo vi. Ajá. es el estilo mastoideo. No, este es el carotidio, perdón. Ajá. Y este que está aquí atrás, ahí, este Ah, ok. es el Ah, ya. estilo mastoideo. Poliestiloides, mastoides. Ah, ok. Acá. Gracias. Y este carotidio. ¿Ok? Entonces, estos son importantes en lo que sería nuestro hueso temporal. Hacia atrás, la unión del temporal con el occipital nos va a dar origen o va a formar la unión entre el hueso, el hueso temporal y nuestro hueso occipital va a dar a este nivel un agujero que se llama agujero yugular. El agujero yugular o agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior o agujero yugular da paso a la vena yugular interna, o sea, la salida de la vena del cráneo, vena yugular interna, da paso al noveno, décimo y onceavo par craneal. Noveno par, glosofaringio. Décimo par, nervio vago. Onceavo par craneal, nervio espinal. El nervio espinal es un par craneal diferente, tiene un doble origen. Tiene un origen en el encéfalo y un origen cervical. Entonces, cuando mencionemos el agujero magno, la rama cervical del nervio espinal o accesorio entra por el agujero magno para unirse a la otra y sale por el agujero rasgado. Entonces, en el agujero rasgado posterior, vena yugular interna, glosofaringio, vago y espinal. En el hueso occipital. El hueso occipital, se recuerdan ustedes, también tenía tres porciones. La porción basilar o apófisis basilar, la porción condílea, porque estaban los cóndilos, y la escama del hueso occipital. Sobre la porción basilar, ¿qué encontramos acá? Pues al tronco basilar, la unión de las arterias vertebrales. Forman al tronco basilar y aquí encima va a estar el puente de Barorio.
que se recuerdan en el dibujo que les hice en la bienvenida, pues era parte del tallo encefálico. Aparte de eso, dentro del occipital vamos a tener 4 fosas, ¿sí? Las 2 de arriba se llaman fosas cerebrales y las 2 de abajo fosas cerebelosas. Porque acá tenemos al cerebelo y aquí al lóbulo occipital del cerebro. Aparte de eso, tenemos surcos. Este surco que viene acá es el surco sagital, que viene desde el frontal, se forma por la unión de los parietales y termina acá, en la eminencia occipital interna. Tenemos a los surcos de los senos laterales que terminan también en esa eminencia. Y sobre la eminencia occipital interna vamos a encontrar una estructura vascular importante, que era la prensa de Herófilo. Es venosa, ¿verdad? Entonces acá se van a juntar los senos venosos a la prensa de Herófilo. De ahí salen los senos rectos que van a ir a formar posteriormente a la yugular interna. Entonces son estructuras que vamos a recordar porque tienen que ver con el sistema nervioso y su inervación o su irrigación. ¿Qué otra cosa es importante en el occipital? El agujero magno. El agujero magno, ¿a quién da paso? Al bulbo raquídeo, meninges, a la rama ascendente del onceavo par o del nervio espinal, a las arterias vertebrales que se unen y forman el tronco basilar. También van a haber venas vertebrales, pero básicamente a estas estructuras es a las que va a dar paso. Y también da paso a una rama recurrente del doceavo par craneal o nervio hipogloso que se encarga de inervar meninges. Sale el hipogloso y después regresa. Entonces esas estructuras salen o entran por el agujero magno. En su parte externa vamos a ver que en la región de los cóndilos vamos a tener en la región de los cóndilos 2 fosas. Este que está acá es la fosa condilia anterior. La fosa condilia anterior es constante y a través de ella sale el nervio hipogloso o doceavo par craneal. Si se dan cuenta, hemos ido viendo a los pares craneales cómo van saliendo incluso en orden o cómo van apareciendo en orden, ¿verdad? Desde el primero que era olfatorio, segundo óptico, hendidura esfenoidal, tercero, cuarto, quinto, sexto, y así se han ido. Vamos en orden. El doceavo, el más bajo, sería entonces el hipogloso y sale por la fosa condilia anterior. El hipogloso da una rama que sale del cráneo y una recurrente que se regresa por el agujero magno. Cuando hablamos de recurrente es algo que regresa sobre su misma dirección. Pueden ser nervios, pueden ser arterias, pueden ser venas. Y tiene un agujero condilio posterior que es inconstante, no siempre va a estar. O sea, el agujero condilio posterior no siempre lo vamos a encontrar. Y algunas veces da paso a algunas ramas venosas o arteriales no importantes, pero normalmente está cerrado, pero sí se describe. A nivel cerebral, a nivel del cráneo, entonces, esas son las estructuras más importantes que tenemos que recordar. No son tantas, bueno, más o menos, pero como ya las habíamos estudiado y las estudiaron bien, es solo darles una repasadita para recordarse de ellas. Entonces, para estudiar orígenes reales y aparentes de los pares craneales nos sirve. ¿Por qué? Porque un par craneal tiene un origen real, un origen aparente y un origen óseo. Esto sería nuestro origen óseo. Entonces yo siempre me he imaginado los pares craneales como una maceta. Aquí tenemos la tierrita y aquí tenemos donde sale el tallo y sale la florecita. Esto sería nuestro origen
aparente. Es el primer lugar donde lo vamos a ver. Por ejemplo, el dibujo que hicimos del tallo encefálico. Del surco anterolateral salía el nervio hipogloso, eran de 10 a 12 fibras nerviosas. Del surco posterolateral salían en orden, 11º, 10º, 9º, así en orden, ¿verdad? Espinal, vago, glosofaríngeo. Después del surco salía el vestíbulo coclear, facial, abducens, iban en orden. Entonces es donde lo vemos primero. Pero realmente la flor no se forma al salir de la tierra, no que tiene raíces. Entonces el origen real son los núcleos que dan origen o dan forma o que forman posteriormente a ese nervio. Entonces es más o menos la idea, es como ver una plantita, ¿verdad? Tiene raíces que no las vemos, es el origen real. Tiene un lugar donde la vemos primero, origen aparente, y donde sale del cráneo, origen óseo. Entonces por eso este es importante. Bueno, ¿qué más tenemos que recordar? Así un recuerdo óseo rapidín. Vamos a estudiar a la columna vertebral. Recordemos que la columna vertebral es una estructura ósea que tiene 4 curvaturas, 2 lordoses, 2 chifosas, que con 2 nacemos, la curvatura dorsal y la sacra, y 2 formamos después de nacer. La primera, la cervical, cuando nos da lactancia, la hiperextensión del cuello para poder mamar, hace que se forme la curvatura cervical. Y la otra curvatura, la lumbar, la formamos cuando empezamos a caminar. Ahí se forma la curvatura lumbar. Entonces son 2 curvaturas. Que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 coxígeas fusionales, normalmente 3. Que las vértebras comparten características, porque la mayor parte de las vértebras van a tener las mismas características. Tienen un cuerpo, tienen un agujero vertebral, tienen unas apófisis transversas, tienen apófisis espinosas, tienen apófisis articulares superiores e inferiores. Esas apófisis articulares permiten que cuando otra vértebra está abajo, formen una escotadura. Entonces, si tuviéramos otra vértebra acá, tendríamos una apófisis aquí, ¿verdad? Este agujero que queda acá se llama agujero de conjunción. Agujero de conjunción. Y en el agujero de conjunción, lo que nosotros vamos a ver es que salen los nervios raquídeos. Y vamos a tener a los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos. Entonces, cuando alguien habla de hernias de disco que provocan dolor, es porque los discos intervertebrales apachan a estas raíces nerviosas y provocan dolor. Entonces, el agujero de conjunción. ¿Qué otra cosa tienen nuestras vértebras? Pues vamos a tener que están unidas al cuerpo por láminas y van a estar unidas atrás por pedículos. Las apófisis transversas y las espinosas van a ir cambiando dependiendo las vértebras. Pero esas son las características comunes. Pero tenemos características propias de las cervicales y de las torácicas principalmente. Las vértebras cervicales, ¿qué características tienen? Esas son las vértebras especiales. Pero todas las cervicales tienen algo, a excepción de C7. Un agujero en la apófisis transversa. Entonces, este agujero en la apófisis transversa solo lo tienen las primeras 6 vértebras cervicales. Dan paso a la arteria vertebral
porque la arteria vertebral viaja acá, y al nervio de François Frank, o nervio vertebral. Esas son las estructuras que viajan dentro de los agujeros transversos de las apófisis transversas. Ahora bien, vamos a ver que las vértebras torácicas tienen características que otras vértebras no tienen. Las características es que tienen carillas articulares para las costillas. Tienen hemicarías, o sea, la mitad de una carilla. Solo la primera torácica tiene dos, las demás tienen la mitad. Tienen una carilla en el cuerpo y una carilla en la apófisis transversa, para que las costillas se articulen a la columna vertebral. Entonces, eso las hace diferentes a las demás. Ahora, hay vértebras especiales, ¿verdad? ¿Cuáles eran las vértebras especiales que se recuerdan? C1, C2. También hay C7 también. La primera vértebra especial era esta, Atlas. Atlas es especial porque no tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa, sí tiene transversas con agujeros y tiene una carilla articular en su cara anterior para la apófisis odotoides del axis. Gracias a esta carilla y que el axis penetra acá, nosotros podemos hacer este movimiento, que es lo que nos permite o nos sirve de pivote para el movimiento de la cabeza. Si no, sería una articulación fija, ¿verdad? No nos podríamos mover tan fácilmente el cuerpo. Entonces, eso lo hace una vértebra especial. Atlas, la primera cervical. La segunda especial sería axis. Y axis es especial precisamente por esto, ¿verdad? Por la apófisis odontoides. Entonces, la apófisis odontoides atraviesa el cuerpo del atlas, incluso llega a estar en contacto con el ostromagno y nos permite el movimiento de la rotación de la cabeza. Por esta estructura, axis es una vértebra especial. ¿Qué otra vértebra de las cervicales es considerada especial? ¿Qué más? C6 es una vértebra especial porque tiene un tubérculo que las demás no tienen. A nivel de C6, la carótida primitiva se bifurca en carótida interna y carótida externa y lo hace sobre un tubérculo del cuerpo vertebral que se llama tubérculo de Chai-Sinac. Entonces C6 tiene el tubérculo de Chai-Sinac. Lo importante de ese tubérculo es que sobre él, o a nivel de él, se bifurca la carótida, o está el seno carotidio, que es donde la carótida se bifurca en interna y externa. Y la última, considerada especial, es C7, porque es una vértebra de transición. Y es la que tocamos aquí atrás. La bola que tienen aquí en el pescuezo, aquí atrás, esa es C7. Es la que tiene su apófisis espinosa más horizontal, podría ser, ¿verdad? Aunque en el dibujo de Visible Body tiene agujero transverso, C7 no tiene agujero transverso. Entonces es una vértebra especial porque es de transición y a pesar de ser cervical no tiene agujero transverso, porque C7 normalmente no tiene. Esas son nuestras vértebras especiales. Las torácicas, por supuesto, tienen su característica, las carillas para articularse con costillas. Las demás comparten las mismas características. De ahí recordamos de lo que vimos. Algunas estructuras musculares van a ser importantes. Este que tenemos acá es el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Por detrás de él tenemos a este músculo,
que son los escalenos. No, tampoco es. ¿Son los escalenos? No los puse. Pero son los músculos escalenos. Si ustedes se recuerdan, en la primera costilla había un tubérculo, que era el sitio de inserción del escaleno anterior, y se llama tubérculo de Lisfranc. Tubérculo de Lisfranc. Entre el escaleno anterior, escaleno medio y clavícula se va a formar un triángulo. Y ese triángulo se llama triángulo intercostoescalénico. Ese triángulo intercostoescalénico que se forma entre el escaleno anterior, medio y la primera costilla da paso a estas raíces nerviosas que ven acá, que son los troncos del plexo braquial. Entonces el plexo braquial sale hacia el miembro superior a través de ese tronco, de ese triángulo. Hay varios triángulos y estructuras en el brazo. Cuando estudiamos músculos hablamos de dedos, hablamos del triángulo de Avelino Gutiérrez, el cuadrilátero húmero tricipital de Belpop, el triángulo de Belpop, que daban paso a venas o daban paso a nervios, ¿verdad? Eso lo vamos a recordar cuando estudiemos los plexos, porque el plexos, principalmente el braquial, tiene un recorrido largo. Pero también ustedes en anatomía, cuando vimos músculos y vimos algunas partes de huesos, hablamos de algunas estructuras importantes, como por ejemplo el canal de Guyon, y el canal de Guyon da paso al nervio cubital, el túnel del carpo, que da paso al nervio mediano, y la tabaquera anatómica, que da paso al nervio radial. El nervio radial viene anterior y a nivel de la tabaquera anatómica se vuelve posterior. ¿Cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? No sabe. ¿A ver usted? Tampoco. ¿Cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? La tabaquera anatómica es este espacio, ¿verdad? Bien importante. No solo porque el radial se vuelve posterior, sino que aquí un hecho sal, un limón, el tequila ahí. Para eso sirve. Para eso sirve. Está formado por el abductor corto y el abductor largo del pulgar y el oponente del pulgar. Son los tres límites, son los límites de la tabaquera anatómica. Los límites del túnel del carpo. No todos juntos. Para hermanos de la ley me lo contestaron, entonces abierto. Los huesos del carpo y el retináculo flexor de la muñeca, que es un ligamento, ¿verdad? Y el canal de Guyon lo forma entre el hueso ganchoso y el pisiforme. Ahí pasa el nervio cubital. Entonces, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, en el cráneo hay varias estructuras importantes. Es un recuerdo nada más de lo importante que vimos en anatomía ósea. Algunas cosas de músculos van a ser importantes porque nos van a servir para comprender el paso de un nervio. Entonces, por favor, qué raro que el Charlie ya faltó. Entonces, este sería nuestro primer tema. El siguiente tema va a ser en biología del sistema nervioso central. Pues no es una clase como la de él, lo que es un poquito más